No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno Eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino.
Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: Pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Retomamos nuestro mensaje de esta mañana. Leímos el texto de Hechos capítulo 2, versículos 36 al 42. Habíamos leído en el culto unos versículos al final del Evangelio de Lucas, después de que el Señor había estado con los dos que iban hacia Emaús. Finalmente los deja a ellos, desaparece de su vista y ellos van y le comunican esto a los 11. De ahí leímos un pasaje hacia el final del Evangelio.
donde se decía, el Señor les decía, quédense en Jerusalén, quédense esperando la promesa de mi Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo, cosa que sucedió el día del Pentecostés. Rápidamente Jesús muere en la Pascua, en el momento de la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados. Su ascensión se produce 40 días después. Se presenta con pruebas indubitables durante 40 días después de resucitar a sus discípulos. Y 10 días después de la ascensión, es decir, 50 desde la Pascua, el Señor, que había prometido, que había recordado la promesa del Padre, envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene de una manera portentosa y asombrosa. Todo esto está relatado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y empezamos nosotros diciendo que el Espíritu Santo nos hace ver, nos guía, nos ayuda a comprender como creyentes y como iglesia. Este mensaje tiene por título El Espíritu y la Iglesia. Y nosotros vimos al apóstol Pedro predicar, tomar pasajes del Antiguo Testamento, toma 4 citas de Joel y 3 de los Salmos, una de Joel y 3 de los Salmos, que él coloca allí en su mensaje que está relatado desde el versículo 14 al versículo 35 del capítulo 2 de los Hechos. Y entonces lo que sacamos para nosotros en esta mañana es, esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero él lo percibe, él está viviendo. Ellos estaban, dice el capítulo 2 al comienzo, estaban en un recinto, en una sala, y el Espíritu Santo se les presenta. Y entonces dice justamente el libro de los Hechos en el capítulo 2, al comienzo del relato, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, es decir, que estaban bajo techo, todavía no estaban al aire libre, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otras glosas, en otros idiomas, según el Espíritu le daba que hablasen. Este es un milagro de glosolalia, es decir, hablaban otras lenguas conocidas. No como en otro sector, como se dice en 1 Corintios, cuando se habla de lenguas humanas y angélicas. Estamos ahora en el milagro de la glosolalia. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, que se usa aquí una palabra en el idioma original que tiene que ver con el estruendo que produce el mar. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban maravillados, estaban atónitos diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pueden, pues, hacerlo? ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí menciona los lugares de donde venían. Eran todos personas que formaban parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que estaban en la diáspora, que estaban en la dispersión y que habían venido a Jerusalén a la fiesta. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están borrachos, están llenos de mosto. Les oían en sus lenguas hablar las maravillas de Dios. Hago solamente un paréntesis. Esto es la obra misionera hoy en el mundo. El Evangelio está progresando en el mundo. La maldad progresa, pero el bien progresa. Pablo, escribiendo a los romanos hacia el final de su carta, en la parte práctica dice, vence con el bien el mal. Y aquí leemos de que ellos escucharon el mensaje, cada uno en su propia lengua. Y eso es lo que persiguen las sociedades bíblicas en todo el mundo. Eso es lo que persigue la obra misionera, que no solamente puedan tener la palabra de Dios, pero la puedan tener en su lengua. No hay nada más hermoso, no hay nada más
tremendo en cuanto a la bendición de Dios para una vida, que tener la posibilidad de leer la palabra de Dios en su propia lengua, cada uno en su lengua madre, en su lengua materna. Y así lo estaban haciendo. Pero nuestro primer punto, que se nos cortó mientras estábamos hablando cuando empezamos el mensaje, es ver cómo aquellos dos que iban en el camino de Emaús se les abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor había resucitado y ellos salieron de Jerusalén, fueron hacia la zona del mar Mediterráneo, digamos hacia el oeste o el occidente de Jerusalén, pero estaban descorazonados como todos. La esperanza se había ido, todo había terminado. Y el Señor empieza a caminar con ellos, se aparece y empieza a caminar con ellos en el camino y hablando les empieza a relatar. Ellos, después de una conversación, les hizo alguna pregunta, pero ¿de dónde venís vos? ¿De qué sos? ¿El único extranjero, el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días? Había muerto Jesús en la cruz, había sido enterrado, había sido enjuiciado, muerto. ¿Qué pasa? ¿No sabés nada? Y dice que él se puso a hablar. Y entonces le recordó con las escrituras del Antiguo Testamento todo lo que se decía acerca de Jesús. Y en un momento a ellos se les abrió los ojos. Lo hacen pasar cuando llegan a un lugar para que coma con él conforme a las costumbres, para que cene, y Jesús desapareció. Y ellos decían, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba las Escrituras. Yo quiero pensar en esto, el Espíritu nos hace entender y comprender qué cosa, la palabra, la Biblia, las Escrituras. El Espíritu no nos va a ayudar a comprender la filosofía de la vida, no nos va a ayudar a comprender lo que la ciencia quiere hacer o hacia dónde avanza las ciencias sociales o hacia dónde se mueve la psicología. ¡No! El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a entender la palabra de Dios. El Señor había dicho en el Evangelio de Juan, allí cuando instituye la cena y sale, después de haber cantado el himno, sale y está Juan 14, 15, 16, y luego viene la oración de Jesús sacerdotal en el capítulo 17. En esos capítulos él habla y les habla del otro consolador que vendría, el Espíritu de verdad. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y se los hará saber, lo hará o me hará conocer. Entonces, esta es hermenéutica de la misma Biblia. Pedro también, como esos 12 Emaús, empieza a entender cuando ellos vienen, cuando el Señor se presenta con pruebas indubitables, se le presenta a Pedro también. Entonces es transformado no solamente su pensamiento, su cosmovisión, sino que es también tocado por el Espíritu Santo, tocado el corazón de Pedro, las neuronas y la mente de Pedro, y él comprende esta verdad conforme la Biblia nos enseña, que no es solo una comprensión intelectual, sino que es una comprensión integral donde está el corazón y está la fe y es movida la voluntad. Y él entonces cree. Así dice el Evangelio, los discípulos finalmente creyeron que Jesús había resucitado y no pudieron parar de predicar esta palabra. Se le dice el querigma, el núcleo del Evangelio que predicaba la Iglesia Apostólica. Pedro como personaje principal hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos y del capítulo 13 en adelante como líder principal del movimiento cristiano el apóstol Pablo. Pero no fueron ellos nada más, sus ayudantes, los otros apóstoles, hermanos y hermanas, predicando y dando testimonio de este evangelio. El Espíritu nos hace comprender, iglesia, no podemos prescindir de la guía de Dios. ¿Dónde estamos sintonizando nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? A veces tenemos oraciones solamente de tipo ambulancia. Queremos que Dios sea una ambulancia que viene a socorrernos rápidamente y con una sirena encendida en nuestros momentos de espanto, de dificultad, de dolor, de prueba. Pero la Biblia va más allá. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Toda nuestra energía, cada vez que nosotros nos levantamos, cada día que vivimos, cada instante en que nuestro corazón late, nosotros somos su pueblo y estamos consagrados a Él. ¿Estamos consagrados a Él? Estamos. Ahora, es el Espíritu y la palabra. Y enseguida seguiremos sobre este tema. El entendimiento es de la palabra de Dios. Dale más bolilla a la palabra de Dios. Dale más bolilla a tu Biblia. Gastala más. Gastá la pantalla de tu celular o de tu tablet
o la de tu computadora, o las teclas de tu computadora, leyendo, estudiando, memorizando, preguntándole al Señor y pidiéndole que con la guía de su Espíritu podamos realmente comprender aquello para lo cual Él nos salvó. En segundo lugar, el Espíritu va delante de nosotros. Esto es lo que muestra este pasaje. Nosotros leímos desde el versículo 36 en adelante, y entonces el Espíritu va delante de nosotros. ¿Por qué va delante de nosotros? El Señor les había dicho, quédense en Jerusalén. Y ellos hicieron caso. Los 120 que formaban la iglesia de Jerusalén se quedaron. Y entonces viene el día de Pentecostés y el pasaje que yo ya me adelanté a leer para entrar otra vez en tema, donde se manifiestan los portentos. Portentos que se pueden resumir como un viento recio, un estruendo, como lenguas repartidas como de fuego, todos llenos del Espíritu Santo. Son todos milagros sobrenaturales. En otras lenguas había gente de la diáspora que los escuchaba hablar en su propia lengua. Es como si hoy tuviéramos nosotros en un salón o en un lugar y de repente personas que no saben hablar ucraniano, que no saben hablar belga, que no saben hablar alemán, que no saben hablar chino, se ponen a hablar y en medio de nuestra congregación hay personas de esos países, de esas naciones, de esas etnias, si ustedes quieren, y comprenden lo que se les está diciendo acerca de Jesucristo y de su obra de salvación, su obra expiatoria. Pero la multitud estaba confusa, estaba atónita, estaba maravillada. Se decían unos a otros, es lo que yo estoy escuchando yo solo, ven lo que está pasando, están hablando en nuestra lengua, pero estos son galileos, es imposible que puedan hablar. Esta es gente del vulgo, como dice en otra parte de la Escritura. ¿Puede ser? Sí puede ser. El Espíritu de Dios está obrando, el Espíritu de Dios está trabajando. Él va delante de nosotros. ¿Por qué se hace el portento? El portento no es un fin en sí mismo nunca. El portento es para captar la atención y llevar a la gente a Jesucristo. Por eso no se terminó el capítulo 2 de los Hechos con el portento de los primeros 13 versículos, sino que es muy interesante ver cómo desemboca el versículo 14. Ahí hay una palabra, entonces. Entonces Pedro, poniéndose en pie. Claro, cuando uno lee esto, entonces uno tiene que leer todo lo que está atrás, porque ese entonces está uniendo lo que pasó con lo que va a pasar. Y entonces allí nos llevan estos versículos. Justamente Pedro se pone de pie y predica la palabra. A mí me llama la atención, Pedro no dijo nada en su discurso acerca del milagro. Solamente se atrevió a decir al principio, cuando comienza, dice, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es, y ahí empieza a aplicar la profecía. Esto que está pasando es el cumplimiento de la profecía. Le predicaba a los judíos. Sabían de qué estaba hablando. Y entonces él empieza, porque a él también se le abrieron los ojos. Y si el Espíritu va a bendecir tu vida, tenés que tener la palabra de Dios abierta, porque Él te va a llevar para que veas lo que la palabra de Dios dice y cómo va a impactar la misión que Dios tiene para vos en este mundo, cómo va a impactar tu vida, cómo va a impactar el funcionamiento de tus dones, tu servicio en la obra de Dios. Y el Espíritu nos lleva, Él se adelanta y nos prepara el terreno para que el Evangelio sea predicado. Nos prepara el terreno. ¿Qué dice el texto? Finalmente nos relata todos estos milagros. Lo oyeron hablar. El Espíritu de Dios va adelante. Les va a decir, porque los llevó a esto, Pedro para predicar y los 11 que se habían puesto en pie con él, porque ya había sido reemplazado Judas en el capítulo 1 del libro de los Hechos, estaban otra vez los 12, se ponen de pie y Pedro predica, pero ya no lo hicieron en un salón cerrado, porque estaba toda la multitud. Y entonces el Espíritu de Dios va adelante, nos llama a no quedarnos encerrados. Eso es lo que dice el texto. Eran 120, pero cuando se levanta a predicar, habla a la multitud. Y ese día se añadieron a la iglesia 3.000 personas. Si se quedaban encerrados, seguían siendo 120. Y tal vez esos 120 se hubieran ido enfriando. Pero la iglesia
El primer día en que el Espíritu de Dios viene y desciende para habitar. ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu de Dios desde Pentecostés hasta nuestros días y antes de Pentecostés? El Espíritu de Dios existe, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, existió por la eternidad. Estuvo presente en la creación. Génesis 1:1 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aleteaba sobre la faz de las aguas. Pero el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento venía y capacitaba a los hombres y mujeres de Dios para realizar una tarea, pero no quedaba anidando, no quedaba viviendo en sus vidas, luego se iba. Pero el gran milagro que algunos eruditos y algunos hombres como Carlos Spurgeon dice, tal vez este milagro sea más fuerte que la resurrección de Jesús, es mucho decir, y es que el Espíritu del Trino Dios, del Dios tres veces santo, venga a vivir a la vida de un hombre, de una mujer pecadora, perdonada por Jesucristo. La Biblia nos enseña que en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente. La Biblia no habla normativamente de una segunda experiencia. La Biblia dice que justamente el Espíritu de Dios es la garantía de nuestra salvación, Efesios 1:14, y que por lo tanto, si alguien es de Cristo, si alguien ha confesado sus pecados, tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va, la salvación no se pierde. Sí, el Espíritu Santo puede ser contristado por el creyente. Retomamos por tercera vez en esta mañana. Agradezco a aquellos que están sosteniéndome en oración, es muy difícil. Todo esto, uno pierde el clímax, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos diciendo que el Espíritu nos hace ver, nos ayuda a comprender los propósitos de Dios y la palabra de Dios, aún la profecía misma. En segundo lugar, estuvimos diciendo que el Espíritu va delante de nosotros. El Espíritu se adelanta a nosotros. Y aquí vemos cómo se había efectuado la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, su aparición con pruebas indubitables, y finalmente llega el día del Pentecostés. Y allí el Señor se manifiesta de una manera especial. El Espíritu llega con portentos que afectan la naturaleza, que afectan a las personas empiezan a hablar en otras lenguas y muchos de los que venían de la diáspora lo comprendieron. Y en tercer lugar, y espero que no se corte la señal y poder terminar en esta mañana, el Espíritu nos lleva y guía a predicar el Evangelio. Es lo que nosotros tenemos en el texto. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 37, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Aquí se usa una palabra que es cuando a veces alguno recibe algún embate, algún golpe, pero también, no es solamente por una cuestión meramente física, puede significar cuando algo nos lleva a tener una profunda angustia, una profunda tristeza. Se compungieron de corazón. La palabra los tocó. Ellos tampoco entendían, tenían el Antiguo Testamento y no lo entendían, no lo comprendían. Pero finalmente la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, el Espíritu y la palabra, compungieron la interioridad, lo más profundo de los corazones de estos israelitas que estaban escuchando el mensaje. El Espíritu nos guía a predicar. Dijimos que nos guía a salir de los templos, a salir de los lugares cerrados, e ir donde está la gente para proclamar el Evangelio. Y aquí vemos que ellos fueron compungidos de corazón. Y sus vidas fueron sacudidas, transformadas. ¿Qué va a decir? ¿Qué respondió Pedro? Ellos le preguntaron, ¿qué haremos? Qué bueno es cuando alguien que se ha resistido al amor de Dios durante años, a veces durante décadas, finalmente es tocado por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y entonces pregunta, ¿qué debo hacer? Como el carcelero de Filipos, varones, ahí estaba Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta? Es la pregunta de la vida. Esta es la pregunta de la vida, la más importante de la vida que un mortal puede hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestó Pedro? Allí en los textos, los versículos que siguen,
Versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, que Pedro hablaba, pero los otros 11 estaban de pie junto a él, le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ahora, ¿qué haremos? Sí, fíjense que Pedro, así intenté terminar el otro punto del mensaje, predicó lo que no querían escuchar, pero el Espíritu lo tomó e hizo que ellos lo escucharan y lo comprendieran. El poder sobrenatural, todopoderoso del Espíritu de Dios hizo de que ellos entendieran la palabra. Entonces dijimos que ¿qué había sucedido? Se compungieron de corazón. ¿Y qué les respondió Pedro a la pregunta, ¿qué haremos? Que le hicieron a él y a todos los 11, con él eran 12, 11 parados con él, Pedro predicando. Pedro le dijo en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3.000 personas. Recibieron su palabra. Fíjense que esto no quedó con el tema de los milagros. Los milagros fueron la preparación para el mensaje. Las personas no van a ir al cielo porque son receptoras de un milagro. Las personas van a ir al cielo, a la vida eterna, si confiesan sus pecados y creen en Jesucristo, el Hijo de Dios que murió por ellos en la cruz del Calvario. Y esto se pinta tan gráficamente en este pasaje. Se habla del arrepentimiento y de la fe. La fe dice, no, porque el versículo 38, alguno dirá, dice arrepentíos y bautícese, pero el 41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, el arrepentimiento y la fe vienen juntos. El arrepentimiento y la fe en el mismo instante se producen en el corazón, en la vida de una persona que confiesa a Jesucristo y que se entrega a Él. Recibieron su palabra. Pablo va a decir, escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 1, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es importante, no dice a Dios le agradó salvar a los creyentes con alguna de las tantas otras cosas que tienen que ver con nuestros dones o servicios en la obra de Dios. La gente tiene que escuchar el Evangelio. Puede ser que un predicador hable a multitudes, puede ser que un predicador hable a pocas personas, o puede ser que un predicador o una predicadora le hable a una persona. Pero la fe viene por el oír y a Dios le agrada que las personas comprendan el Evangelio, que es sencillo y a la vez tan profundo que nadie puede llegar al fondo del mismo, pero tan sencillo que un niño lo puede comprender. Así que recibieron su palabra, la iglesia debe proclamar. No solo los que vieron los milagros y quedaron atónicos, no solamente se quedaron allí, tuvieron que recibir el mensaje y recibir la palabra. Y entonces el milagro los preparó para entender y para recibir la palabra de Dios. Resultado, 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia en ese día. Y perseveraban, dice al final del versículo 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se mantenían, perseveraban. Fíjense qué estructura sencilla, pero qué resultado poderoso, la acción del Espíritu Santo. Termino con esto. El Espíritu y la Iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés y hace con nosotros? Él nos hace comprender los propósitos de Dios. Él nos hace entender su palabra. En segundo lugar, el Espíritu y la Iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hizo en este pasaje? El Espíritu va delante de nosotros, nos prepara el camino para que demos testimonio, para que testifiquemos. Nosotros, cada uno, en el lugar donde estamos, aquí en Caballito, en nuestros barrios, en nuestros edificios y también en los lugares lejanos, en nuestras obras misioneras, en otros países, en etnias que todavía no conocen a Jesucristo. El Espíritu y la Iglesia
En tercer lugar, ¿qué nos enseña este pasaje? El Espíritu nos lleva, nos guía a proclamar, a predicar el Evangelio para que la gente reciba la palabra de Dios. ¿Qué es recibir la palabra de Dios? Es creerla, es confiar en Jesucristo, es confiar en el Dios de la palabra y es confiar en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. El Espíritu nos hace comprender, el Espíritu va adelante y el Espíritu nos impulsa a predicar. Iglesia, 100 años, 18 de septiembre, la Iglesia cumple 100 años. ¿Qué haremos en esta generación? Todo esto que leímos está vigente. El Espíritu de Dios está en nosotros. Que Dios obre en nuestros corazones de tal manera que podamos reconsagrar nuestras vidas para extender su reino y dar honra y gloria al nombre de Dios. Que el Señor bendiga este mensaje. Vamos a intentar que este mensaje se pueda editar y quedar todo en un solo paquete. Ahora lo vamos a pasar rápidamente para que ustedes terminen de escucharlo, pero lo queremos subir a YouTube bien editado para que pueda estar allí y puedan entonces disfrutarlo todo lo que puedan, no solamente disfrutarlo en el sentido de tener un gusto, sino ser tocados por el poder del Espíritu. Señor, toma tu palabra. Hemos tenido dificultades cada domingo. Ayúdanos a ver cómo solucionar todo esto. Pero Señor, toma tu palabra en esta mañana y a que llegue a los corazones. Señor, hay personas que están escuchando, a las cuales tú has tocado en estas semanas y las estás llamando, Señor. Creyentes que tienen que reconsagrarse, pero también hay personas que tienen que entregar su vida a ti en estos días. Ayúdanos, Señor, a no claudicar, a no callarnos, a no temer, sino a tener esa conciencia de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y como tu palabra dice, hemos recibido poder para ser testigos en Caballito, para ser testigos en el AMBA, para ser testigos en toda la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina y hasta lo último de la tierra. Señor, ayúdanos, guíanos conforme a tu palabra. En tu bendito nombre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples
no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.